Estás a punto de escuchar el audiolibro Desactiva las mentiras de tu mente y recupera tu poder interior. De Daniel Sanders. Prólogo. Cuando conocí la programación neurolingüística hace más de una década, sentí que me habían dado un mapa oculto de la mente humana. Hasta entonces, como la mayoría de las personas, pensaba que mis pensamientos eran mi yo, que mis reacciones eran naturales y que poco podía hacer para cambiarlas. Pero, a medida que fui estudiando PNL, descubrí que detrás de cada emoción, cada conducta y cada decisión existe una estructura. Una lógica interna que, una vez comprendida, se puede modificar. A lo largo de mi formación, entre cursos, prácticas y años de trabajo con personas, fui viendo algo que me conmovió profundamente: la cantidad de vidas, relaciones y proyectos que se desmoronan, no por falta de recursos reales, sino por mentiras mentales. Creencias heredadas, mandatos familiares, interpretaciones automáticas. Gente valiosa, creativa, con ganas de vivir, atrapada en guiones que nunca eligió. Hace unos años, una experiencia en particular me marcó y terminó por dar origen a este libro. Una tarde recibí a Lucía, nombre ficticio, en una charla grupal sobre inteligencia emocional. Tenía unos 30 y pocos años, una carrera sólida y, aún así, hablaba de sí misma con frases como no sirvo, nunca me eligen, no puedo cambiar. Mientras la escuchaba, me di cuenta de que no estaba viendo a una mujer incapaz, sino a una mujer con un mapa mental lleno de distorsiones y generalizaciones. En un ejercicio sencillo de PNL, Lucía identificó por primera vez un mandato de infancia que la había llevado a sabotear sus oportunidades. Ver su rostro al descubrirlo fue un impacto para todos. Ese día, cuando terminó la charla, caminé de regreso a casa pensando: esto no puede quedarse solo en talleres. Hay demasiada gente viviendo en cárceles invisibles. Y decidí que, de alguna manera, tenía que poner en palabras todo lo que había aprendido sobre la mente para que cualquiera pudiera entenderlo y usarlo. Este libro es el resultado de ese compromiso. No es un manual técnico, ni un curso de PNL encubierto. Es una guía práctica y cercana para que cualquier persona, con o sin conocimientos previos, pueda comprender los mecanismos de su propia mente y comenzar a desactivar esas mentiras que tanto daño hacen. Si al leerlo logras reconocer, aunque sea una creencia que no te pertenece, cuestionar un pensamiento limitante o recuperar la esperanza de que puedes cambiar, mi objetivo estará cumplido. Porque la mente no tiene por qué ser tu enemiga, puede ser tu mejor aliada. Introducción. Imagina esto. Son las 8 de la mañana. Abres los ojos, todavía cansado, y lo primero que te viene a la cabeza es ese pensamiento conocido: no sirvo para esto. No sabes de dónde salió, ni cuándo se instaló, pero hace años que te acompaña como un eco silencioso. Tomas decisiones, hablas con otros, buscas oportunidades, y, sin embargo, cada paso está filtrado por ese mensaje interno que, sin decirlo en voz alta, sabotea tus planes. No es que seas débil, ni que te falte inteligencia o voluntad. Es que la mente, la tuya, la mía, la de todos, no funciona como creemos. No es una cámara de video que registra la realidad tal cual es. Es más bien como un editor obsesivo: recorta, omite, distorsiona y generaliza información para encajarla en historias breves antes de almacenarlas. Algunas de esas historias son útiles, otras, no tanto. Desde que nacemos absorbemos creencias, mandatos y mensajes de nuestro entorno: la familia, la escuela, la cultura, las redes sociales. La mayoría los adoptamos sin cuestionarlos. Y así construimos un mapa del mundo que, aunque no siempre sea cierto, parece tan real que ni nos planteamos revisarlo. Este libro es una invitación a hacerlo. A mirar cómo funciona ese mapa interno. A descubrir las mentiras de la mente, esas interpretaciones que se presentan como verdades absolutas, y a encontrar salidas prácticas para desactivarlas. No vamos a demonizar a la mente. Al contrario, vamos a conocerla para poder usarla a nuestro favor. Vas a aprender sobre creencias y mandatos, sobre la indefensión aprendida, ese estado estudiado por Martin Seligman en el que las personas dejan de actuar porque sienten que nada cambiará,
sobre la estructura superficial y profunda del lenguaje, y sobre los filtros de omisión, distorsión y generalización que operan cada día en tus conversaciones y decisiones. Pero no todo será teoría. Cada capítulo te contará historias reales, ejemplos cotidianos y ejercicios simples para que puedas reconocer esas trampas en tu vida. Porque entender tu mente no es un lujo intelectual, es una herramienta de supervivencia emocional y de libertad. Este es un viaje para que tú puedas volver a mirar tu historia y decir: no todo lo que pienso es verdad. Puedo elegir qué creer. Y ese, créeme, es el primer paso para cambiar tu vida. Capítulo 1. La mente como narradora de historias. Si pudieras escuchar, como en una radio, todas las frases que pasan por tu cabeza en un día, quizá te sorprenderías: predicciones sobre lo que va a pasar, juicios sobre lo que pasó, interpretaciones sobre por qué alguien hizo o dijo algo. En realidad, casi nunca vemos los hechos puros, vemos las historias que nuestra mente construye sobre ellos. La mente funciona como un guionista permanente. Ante cualquier estímulo, busca causas, relaciones y significados. Esta habilidad fue crucial para nuestra supervivencia. Nuestros antepasados necesitaban anticipar si un ruido era un depredador, si un gesto era una amenaza, o si un cambio en el clima significaba peligro. Pero lo que en la sabana africana era una ventaja evolutiva, en la vida cotidiana puede convertirse en un generador de estrés, ansiedad y conflictos. La necesidad de darle sentido a todo. Imagina un rompecabezas. Tienes pocas piezas y quieres saber qué imagen se forma. Para no quedarte con la duda, completas los espacios vacíos con lo que te parece. Eso mismo hace tu mente, ante datos incompletos, rellena los huecos con suposiciones. Una de las escenas más comunes que veo cuando trabajo con personas es esta: alguien llega y me dice: no entiendo por qué me siento así o sé que no es cierto, pero no puedo evitar pensarlo. Si miramos de cerca, descubrimos algo fascinante: la mente no soporta los vacíos. Necesita completar, armar historias, darle un sentido a todo lo que percibe, incluso cuando no tiene datos suficientes. Imagina que estás caminando por la calle y ves a dos personas mirándote y murmurando algo. Inmediatamente tu mente busca una explicación: seguro hablan de mí, habré hecho algo mal, me están criticando. La realidad podría ser cualquiera: quizás comentaron sobre el clima, quizás te confundieron con otra persona, pero la mente no tolera el no lo sé y prefiere construir una narrativa antes que quedarse en el vacío. A esto, en psicología cognitiva, se le conoce como la necesidad de coherencia. Nuestros cerebros están diseñados para encontrar patrones y explicaciones, aunque no existan. La psicología social y la neurociencia respaldan este fenómeno. Michael Gazzaniga, por ejemplo, en sus investigaciones sobre el cerebro dividido, Split Brain, demostró que incluso cuando la mitad del cerebro no tiene información de por qué hizo algo, la otra mitad inventa una historia para justificarlo. Es como si tuviéramos un narrador interno que, pase lo que pase, arma un relato para que todo encaje. Este intérprete interno no es malintencionado, simplemente hace su trabajo. Pero si no somos conscientes de que existe, podemos vivir atrapados en relatos falsos sobre quiénes somos, qué podemos o no podemos hacer, y cómo son los demás. Esa necesidad de sentido no es solo un fenómeno neurológico, es un rasgo de nuestra experiencia humana. Carl Jung decía: el hombre necesita una historia para vivir su vida. Sin narrativa, sin significado, nos sentimos perdidos. Es decir, que preferimos una mentira coherente antes que un hecho incierto. Escenarios futuros, pasados y alternativos. Uno de los rasgos más sorprendentes, y a veces más desgastantes, de la mente humana es su facilidad para proyectar escenarios catastróficos hacia el futuro. Nuestro cerebro, entrenado por milenios para la supervivencia, tiende a imaginar peligros antes de que ocurran. Esto era muy útil cuando vivíamos en la sabana y un ruido podía significar un depredador, pero hoy ese mecanismo se traduce en ansiedad: ¿y si me despiden? ¿Y si me enfermo? ¿Y si todo sale mal? Sin darnos cuenta, podemos pasar horas, o días, viviendo en un futuro que no existe, sufriendo por escenarios que probablemente nunca sucederán.
La mente, con la misma intensidad con la que se adelanta, se queda atrapada en el pasado. Tiene un sesgo natural a enfatizar lo negativo, llamado en psicología sesgo de negatividad, es decir, recordamos más vívidamente las experiencias dolorosas que las agradables. Esto no es un defecto moral, es un mecanismo evolutivo que nos hacía aprender de los errores y evitar riesgos. Sin embargo, cuando se vuelve rígido, se transforma en lo que se conoce como rumiación, y ocurre cuando repasamos una y otra vez lo que salió mal, lo que dijimos, lo que nos hicieron. Así, no solo nos anclamos en experiencias que ya pasaron, sino que les damos más poder del que tienen en el presente. Este patrón no ocurre solo con el pasado y el futuro. En forma alternativa y en tiempo real, cuando desconocemos detalles de una situación, la mente tiende a rellenar los huecos con supuestos. Si alguien no responde un mensaje, imaginamos rechazo. Si nuestro jefe nos llama sin avisar, anticipamos un problema. Si un amigo se muestra distante, asumimos que hicimos algo mal. Ese impulso a completar la historia viene de la necesidad de la mente de darle sentido a todo, aun cuando no tiene datos suficientes. El resultado, muchas veces, es una interpretación errónea que nos hace sufrir innecesariamente. Reconocer este mecanismo no es para culparnos, sino para empezar a observarlo y desactivarlo. Cada vez que te sorprendas imaginando un desastre futuro, reviviendo un pasado doloroso o interpretando sin datos, puedes detenerte y preguntarte, ¿esto es un hecho o una interpretación? Este simple gesto abre un espacio entre lo que sucede y lo que tu mente dice que sucede. Y en ese espacio, hay libertad. Mapas, no territorios. Desde la PNL, uno de los postulados básicos es que el mapa no es el territorio. Lo que percibimos no es la realidad sino nuestra representación interna de la realidad. Cada experiencia, un gesto, una palabra, un recuerdo, pasa por filtros antes de llegar a la conciencia. Estos filtros son, entre otros. Omisión, dejamos fuera partes de la información. Distorsión, alteramos lo que percibimos para que encaje con lo que creemos. Generalización, extrapolamos a partir de un caso aislado. Esto empieza muy pronto. Un niño escucha repetidamente, cállate que molestas y, con pocas experiencias, construye un mapa, si hablo, molesto. Ese mapa queda grabado y se activa décadas después, en situaciones distintas. Desde muy pequeños empezamos a tejer esas historias. La mente observa conductas de los adultos, escucha frases repetidas, siente emociones en el ambiente y concluye, esto es peligroso, esto es seguro, esto es lo que valgo. O bien, cuando un niño escucha repetidamente, cállate que molestas y, con pocas experiencias, construye un mapa, si hablo, molesto. Ese mapa queda grabado y se activa décadas después, en situaciones distintas. Aunque la información no siempre es correcta, queda instalada como si fuera un mapa verdadero. Y desde ese mapa interpretamos todo lo que ocurre después. En otras palabras, nuestro mapa mental es una simplificación, un modelo. Cuando creemos que nuestro mapa es la realidad, nos volvemos prisioneros de él y muchas veces padecemos consecuencias poco agradables. Quiero ilustrar esto con la historia de Marina. Ella creció en un hogar donde cada vez que expresaba sus opiniones la callaban con frases como cállate, tú no entiendes. Años después, cuando le piden que participe en reuniones laborales, siente que su voz no importa. No hay nadie hoy que la mande callar, pero su mente sigue interpretando la situación a través del antiguo relato. Para ella, la mente le dice, si hablo, me van a ridiculizar. Esa historia se siente real, pero no lo es. Es solo su mapa. Y se puede cambiar. Ejemplos cotidianos. El mensaje no leído, le escribís a alguien por WhatsApp, ves el doble tilde azul y no recibís respuesta. Tu mente completa, se enojó, me ignora, habré hecho algo mal. En realidad, puede estar ocupado o sin batería, pero tu necesidad de sentido no soporta el vacío. El gesto en la reunión, en tu trabajo, un compañero frunce el ceño mientras hablas. Automáticamente tu mente interpreta, no le gusta lo que digo. Quizás simplemente tenía dolor de cabeza.
La creencia heredada, te repitieron que en esta familia nadie se arriesga y, sin darte cuenta, cada vez que aparece una oportunidad decís no es para mí. No es que sea real, es tu mapa mental operando. Lo que pasa cuando no lo cuestionamos. Si no somos conscientes de este narrador interno, terminamos viviendo en una película que no escribimos. Esa película puede dictar nuestras decisiones, limitar nuestras relaciones y hacernos sufrir por cosas que no existen. Martin Seligman, en sus investigaciones sobre indefensión aprendida, mostró cómo los seres humanos, y los animales, pueden dejar de intentar salir de situaciones dolorosas si creen que no tienen control, aunque en realidad sí lo tengan. La historia que se cuentan, no puedo, es más fuerte que la realidad. Cuando entendemos que nuestra mente tiende a darle sentido a todo, podemos empezar a desarmar esas trampas. No para dejar de interpretarlo todo, eso es imposible, sino para hacerlo de manera más consciente y flexible, y más provechosa para nosotros. Una mirada amable a la mente. Es importante no ver a la mente como enemiga. Ella hace esto para protegernos. El problema no es que interprete, el problema es que creemos esas interpretaciones sin cuestionarlas. Este libro es una invitación a que observes tu mente como quien observa a un narrador creativo, a veces cuenta historias bellas, otras veces, relatos de terror. Pero tú puedes decidir cuáles creer. Ejercicio para detectar el narrador interno. Durante 3 días, cada vez que notes una emoción intensa, miedo, enojo, vergüenza, pregúntate. 1. ¿Qué historia me estoy contando ahora mismo? 2. ¿Qué datos concretos tengo y cuáles estoy completando? 3. ¿Qué otras 2 historias alternativas podrían explicar lo mismo? Este ejercicio entrena tu capacidad de separar hechos de interpretaciones y te permite elegir la respuesta más funcional. Ejercicio para diferenciar verdad absoluta de hipótesis. Toma una creencia sobre ti mismo, soy malo para hablar en público, la gente me rechaza, y escríbela en una hoja. Luego reescríbela como hipótesis, hasta ahora he creído que soy malo para hablar en público, hasta ahora he interpretado que la gente me rechaza. Nota cómo cambia la sensación al convertirla en hipótesis. Eso abre la puerta a cambiarla. Recuerda que, no todo lo que piensas es verdad. Tu mente inventa historias para dar sentido. Y puedes elegir cuáles creer. Capítulo 2. Creencias y mandatos invisibles. Cuando eras chico, probablemente escuchaste frases como pórtate bien, los hombres no lloran, primero lo que hay que hacer, y después hacer lo que te gusta, nadie te va a regalar nada en la vida. Muchas de estas frases no se pronuncian una sola vez, se repiten, se actúan, se modelan en gestos y silencios. Y así, sin darte cuenta, empiezan a formar una especie de sistema operativo en tu mente. Estoy hablando de tus creencias y mandatos invisibles. En este capítulo vamos a mirar de cerca cómo se forman esas creencias, cómo se vuelven verdades absolutas y cómo, sin saberlo, dirigen nuestras decisiones y emociones. Porque solo cuando podemos verlas con claridad tenemos la opción de cambiarlas. ¿Qué es una creencia? Una creencia es una conclusión a la que llegaste, o que alguien llegó por ti, y que aceptaste como cierta. Puede ser sobre ti mismo, soy tímido, sobre otros, no se puede confiar en nadie, o sobre el mundo, si quiero algo tengo que sufrir. Las creencias funcionan como filtros, no ves la realidad directamente, la ves a través de lo que crees. Las creencias pueden ser potenciadoras, te ayudan a actuar, a crecer, o limitantes, te frenan, te hacen sufrir. No son verdades objetivas, aunque muchas veces se sienten como si lo fueran. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Talmud. Las creencias nucleares suelen instalarse en la infancia y adolescencia, cuando nuestro cerebro está en plena etapa de aprendizaje y necesitamos estructuras para entender el mundo. Un niño necesita creencias para organizar su experiencia. El problema es que, al crecer, seguimos usando los mismos lentes aunque ya no nos sirvan. ¿Qué es un mandato? Un mandato es como una orden silenciosa que recibimos y que seguimos cumpliendo sin cuestionarla.
A veces es explícito, en esta familia todos somos médicos, a veces implícito, gestos de desaprobación, silencios, recompensas. El análisis transaccional, que es una teoría psicológica y un enfoque terapéutico desarrollado por Eric Berne en la década de 1950, que analiza las interacciones humanas para entender la personalidad y mejorar la comunicación, por ejemplo, habla de mensajes familiares que se internalizan: no seas importante, no pienses, no crezcas, no sientas. Estos mensajes no se dicen tal cual, pero se transmiten en actitudes. Y luego, de adultos, nos descubrimos actuando como si todavía tuviéramos que obedecerlos. ¿Cómo se instalan creencias y mandatos? La mente humana tiene una particularidad: aprende asociando. Si cada vez que intentas algo nuevo recibes una burla, tu cerebro asocia atreverme es igual a dolor. Si cada vez que ayudas te felicitan, asocia dar es igual a amor. Y así se van formando redes neuronales que, con la repetición y la emoción, se vuelven cada vez más fuertes. En programación neurolingüística se suele decir que toda conducta tiene una intención positiva. Incluso las creencias limitantes nacieron para protegerte en algún momento. Quizá tienes un mandato o creencia de no hables porque en tu casa era peligroso hablar. Esa creencia te ayudó de niño, pero hoy puede estar saboteando tu vida adulta. Historias que ilustran. 1. El mandato de no brillar. Sofía era excelente en la escuela. Cada vez que traía buenas notas, su madre le decía: muy bien, pero no te agrandes. En reuniones familiares, si contaba algún logro, alguien la callaba diciendo: no seas engreída. Con los años, Sofía empezó a bajar su perfil. En el trabajo nunca pedía aumento, evitaba mostrarse. No entendía por qué, hasta que un día reconoció su mandato interno: si destaco, me rechazan. Al identificarlo, pudo comenzar el proceso de cambiarlo. 2. La creencia de no merecer. Diego creció escuchando que el dinero es sucio y los ricos son malos. Ya adulto, cada vez que ganaba más de lo habitual se sentía incómodo, hacía gastos impulsivos o rechazaba oportunidades. No era falta de capacidad, era una creencia instalada que lo hacía sabotear sus propios avances. La evidencia científica. La psicología cognitiva, desde Aaron Beck hasta Albert Ellis, ha demostrado cómo los pensamientos automáticos, basados en creencias profundas, determinan nuestras emociones y conductas. Si creo que no valgo, interpretaré cada mirada neutra como desaprobación. Si creo que los demás me apoyan, interpretaré la misma mirada como interés. Es muy bueno saber que diferentes estudios sobre la neuroplasticidad cerebral son alentadores, muestran que podemos cambiar estas redes neuronales mediante práctica consciente y repetida. No estamos condenados a nuestros mandatos, podemos reescribirlos. Mandatos culturales. No solo la familia transmite mandatos, la cultura también. Frases como: el hombre debe ser fuerte, la mujer debe ser sacrificada, para triunfar hay que sufrir, son mensajes colectivos que moldean identidades. Muchas veces seguimos esos mandatos sin saber que lo hacemos. Detectarlos no es un acto de rebeldía ciega, sino de autonomía. Es elegir conscientemente qué valores y creencias queremos conservar y cuáles soltar. ¿Cómo identificar tus creencias y mandatos invisibles? El primer paso es darte cuenta. Las creencias y mandatos actúan en piloto automático, se sienten tan naturales como respirar. Para identificarlos, puedes hacerte preguntas como: ¿qué frases me repito a mí mismo con frecuencia? ¿Qué cosas creo que siempre pasan o nunca pasan? ¿Qué me dijeron mis padres o cuidadores sobre mí y sobre la vida? ¿Qué frases uso para justificar por qué no hago algo, como: no es para mí, no puedo? También puedes observar tus reacciones emocionales intensas. Muchas veces una emoción desproporcionada indica que tocaste una creencia profunda. Ejercicio: inventario de creencias. 1. Toma una hoja y divídela en 2 columnas: creencias potenciadoras y creencias limitantes. 2. En la primera, escribe todo lo que crees sobre ti que te ayuda. Ejemplo: aprendo rápido, soy perseverante, sé escuchar. 3. En la segunda, escribe lo que te limita. Ejemplo:
no puedo cambiar, si digo lo que pienso me rechazan, no merezco. 4. Marca con un asterisco las 3 creencias limitantes que más afectan tu vida hoy. Este simple inventario empieza a sacar a la luz lo que estaba en la sombra. Ejercicio, línea de vida de mandatos. 1. Dibuja una línea horizontal que represente tu vida. 2. En cada etapa, infancia, adolescencia, adultez, escribí frases que escuchaste seguido, explícitas o implícitas. 3. Identifica cuáles siguen influyendo en tu vida actual. Esto te permitirá ver que muchos mandatos no son la realidad, sino mensajes heredados. Cómo transformar creencias y mandatos. Identificar no basta. Para cambiar una creencia limitante necesitas cuestionarla y reemplazarla. En este punto, hay profesionales como coaches, expertos en PNL o Gestalt que pueden ayudarte de manera personalizada. No obstante, algunos pasos útiles pueden ser. Cuestiona la evidencia. ¿Qué pruebas tengo de que esto siempre es así? ¿Hay excepciones? Busca contraejemplos. Piensa en situaciones donde no se cumplió esa creencia. Redefine la creencia. En vez de no puedo cambiar, prueba estoy aprendiendo a cambiar. Practica conductas nuevas. Actúa como si la nueva creencia fuera cierta. La experiencia refuerza el nuevo camino neuronal. Anti-Now se utilizan técnicas específicas como el reencuadre, ver una situación desde otro ángulo, cambio de submodalidades, alterar la representación interna de un recuerdo, o anclajes, asociar un estado emocional positivo a un gesto o palabra. No necesitas dominarlas todas para empezar, con pequeñas prácticas ya puedes notar cambios. La historia de Carla. Carla tenía la creencia de soy mala para hablar en público. La había reforzado cada vez que tartamudeaba en la escuela. En un taller, la invitamos a cuestionarla y le preguntamos, ¿siempre fue así? ¿Hubo momentos en que sí hablaste con fluidez? Recordó que en charlas con amigos era muy expresiva. Redefinió su creencia, puedo hablar en público si me preparo y conecto con la gente. Practicó pequeñas exposiciones y, con el tiempo, su experiencia real desmintió la vieja creencia. Hoy da talleres. La importancia de la compasión. Al descubrir tus creencias limitantes puedes sentir enojo, ¿por qué me enseñaron esto? O vergüenza, ¿cómo pude creerlo? Es normal. Recuerda que esas creencias alguna vez cumplieron una función protectora. Agradéceles y déjalas ir. No se trata de luchar contra tu mente, sino que es un proceso de actualización. Frase para recordar, las creencias son lentes, no paredes. Si cambias las lentes, cambia lo que ves. Ejercicio, reescribir un mandato. 1. Elige uno de tus mandatos limitantes. 2. Escríbelo tal como lo escuchabas. Ejemplo, no destaques, no confíes en nadie. 3. Escribe al lado una versión actualizada que te potencie. Ejemplo, puedo brillar sin miedo, puedo elegir en quién confío. 4. Repítelo cada día mientras practicas conductas que lo respalden. Tus creencias y mandatos son como un software que corre en segundo plano. No eres tú. Son programas aprendidos. Y como cualquier programa, pueden actualizarse. Identificar y cuestionar esas verdades heredadas es uno de los actos más poderosos que puedes hacer por tu libertad interior. En el próximo capítulo veremos cómo la indefensión aprendida, ese estado en que sentimos que no podemos cambiar nada, no es una condena, sino otra historia que puede desactivarse cuando la entendemos. Capítulo 3. La trampa de la indefensión aprendida, recuperar tu poder interior. Hay momentos en los que sentimos que nada de lo que hagamos cambiará las cosas. Como si nuestra vida fuera una habitación con las puertas cerradas desde afuera. Esa sensación tiene un nombre, indefensión aprendida. Y aunque suene técnico, es un fenómeno profundamente humano y más común de lo que crees. En este capítulo vamos a explorar qué es la indefensión aprendida, cómo se instala en la mente, cómo se relaciona con nuestras creencias y mandatos invisibles y, sobre todo, cómo salir de esa trampa mental para recuperar la sensación de poder personal. ¿Qué es la indefensión aprendida?
El término fue acuñado en los años 70 por los psicólogos Martin Seligman y Stephen Marr. En un experimento clásico, pusieron a perros en situaciones donde recibían descargas eléctricas inevitables. Al principio los animales intentaban escapar y al ver que no podían, dejaron de intentarlo. Luego, incluso cuando la puerta estaba abierta y podían salir, se quedaban quietos, resignados. Más allá de las críticas éticas y lógicas, ese experimento mostró algo inquietante: si repetidamente vivimos experiencias donde no tenemos control, el cerebro aprende que no tiene sentido actuar. Y después, aunque las circunstancias cambien, seguimos comportándonos como si fuéramos impotentes, como si no tuviéramos oportunidad alguna. Por lo cual, suele ocurrir que personas que han vivido situaciones de abuso, pobreza extrema, discriminación o fracasos reiterados pueden internalizar la creencia de que nada depende de mí. Ese estado muchas veces puede estar acompañado de desmotivación, apatía, ansiedad y depresión. La mente busca darle sentido a todo. Aquí aparece la particularidad que mencionamos al inicio del libro: la mente necesita darle sentido a todo. Si vivo muchas experiencias dolorosas o de fracaso, mi mente se apresura a crear una explicación: soy incapaz, la vida es injusta, no hay salida. Aunque esa explicación sea falsa, me da una especie de coherencia interna. Y mientras no la cuestione, actúo como si fuera verdad. Y recuerda lo que también dijimos: preferimos una mentira coherente antes que un hecho incierto. Esto es clave para entender por qué la indefensión aprendida se sostiene en el tiempo, porque construimos historias que justifican nuestra pasividad. No solo hemos aprendido a no actuar, hemos aprendido a creer que no vale la pena actuar. ¿Cómo se instala la indefensión aprendida? No ocurre de un día para otro. Se forma con repetición de experiencias sin control, es decir, intentas y no pasa nada. Mensajes externos desalentadores, como: no puedes, no sirves, ni lo intentes. Falta de modelos alternativos: nadie alrededor te muestra que se puede salir, o que hay otras maneras de conseguir algo. Conexión con creencias previas como: no merezco, no valgo. Cada fracaso no procesado refuerza el guión. La mente, que busca sentido, ata cabos: si siempre sale mal, es porque yo no puedo. Y así aparece la sensación de impotencia aprendida. El caso de Ana. Ana creció en un hogar donde cada iniciativa era criticada. Escuchaba cosas como: eso es una tontería, no te va a salir, ¿quién te crees que eres? Cuando empezó su carrera universitaria, reprobó 2 materias seguidas. En vez de verlo como algo puntual, pensó: es que no sirvo para esto. Dejó la facultad. Con los años, empezó a evitar cualquier reto nuevo. Incluso cuando surgían oportunidades claras, algo dentro de ella decía: ¿para qué, si va a salir mal? Ana no era incapaz, había aprendido a sentirse incapaz. El ciclo de la indefensión aprendida. 1. Situación sin control aparente. 2. Conclusión interna: no puedo hacer nada. 3. Conducta: dejar de intentar, retraerse. 4. Resultado: menos oportunidades, más fracasos. 5. Refuerzo de la creencia: ves, tenía razón. Es un círculo vicioso. La pasividad genera más pasividad. Lo bueno es que, al ser aprendido, también puede desaprenderse. Las investigaciones actuales. Estudios más recientes en neurociencia muestran que la indefensión aprendida se asocia con cambios en el sistema límbico y la corteza prefrontal, áreas relacionadas con la regulación emocional y la toma de decisiones. Cuando una persona percibe que tiene control sobre su entorno, se activan circuitos de recompensa; cuando no, se activa el estrés crónico. Resulta esperanzador saber que la plasticidad cerebral permite la indefensión aprendida. Cambiar la percepción de control y acumular experiencias de éxito, aunque sean pequeñas, modifica los circuitos implicados y restaura la motivación. El papel de las creencias y el lenguaje interno. La indefensión aprendida no es solo un hecho externo, es también una historia interna. Tus pensamientos automáticos refuerzan la sensación de impotencia. Dicen cosas como: no tiene sentido,
siempre es igual, yo no puedo. Estas frases son como hipnosis autoinducida. Cambiarlas es parte esencial del proceso. Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente de campos de concentración, demostró que incluso en situaciones extremas podemos elegir nuestra actitud y encontrar sentido. No se trata de negar la realidad dura, sino de reconocer que siempre hay un margen de acción, aunque sea pequeño. Él escribió, no somos prisioneros de nuestras circunstancias, sino de nuestras interpretaciones. Cómo empezar a salir de la indefensión aprendida. El proceso requiere paciencia y compasión, pero es un objetivo lograble. No es un acto de solo voluntad, sino un camino de microcambios sostenidos que reconstruyen la sensación de poder personal. Veamos los pasos. 1. Reconocer el patrón. Pregúntate, ¿hay áreas de mi vida donde me siento resignado? ¿Qué frases me digo? ¿Qué situaciones he dejado de intentar porque creo que no puedo? Hacer un listado ya es un acto de poder, pone luz donde había sombra. 2. Cuestionar la narrativa. Identifica las explicaciones que te das, como, soy inútil, nunca funciona, y pregúntate. ¿Esto es un hecho o una interpretación? ¿Tengo pruebas de que siempre es así? ¿Hay personas en circunstancias similares que han logrado salir? Esto rompe la ilusión de que tu historia es la única posible. 3. Acumular pequeñas experiencias de control. No intentes cambiar todo de golpe. Elegí un área pequeña donde puedas actuar y ver un resultado. Por ejemplo, establecer una rutina corta de ejercicio, aprender algo nuevo, terminar una tarea pendiente. Cada éxito, por mínimo que sea, envía al cerebro un mensaje, si puedo influir. 4. Redefinir el fracaso. Cada vez que algo no salga como esperabas, evita usarlo para confirmar la creencia de impotencia. En vez de ves, no sirvo, prueba con, esto no salió, pero aprendí algo y puedo ajustarlo. 5. Buscar redes de apoyo y modelos positivos. La indefensión aprendida se refuerza con el aislamiento. Por lo cual, una forma de revertirla es relacionarte con personas que han superado situaciones similares. Esto amplía tu mapa mental, haciéndote pensar que es posible. Los testimonios, libros, grupos, mentorías pueden ser espejos de posibilidades. Ejercicio, el mapa de impotencia. 1. Dibuja 3 círculos grandes. 2. En el primero, anota áreas donde sentís que tenéis control. 3. En el segundo, áreas donde sentís control parcial. 4. En el tercero, áreas donde sentís cero controles. Luego elige una acción pequeña que podrías hacer en una de las áreas del tercer círculo. No importa si es mínima. Lo importante es empezar a mover la aguja hacia el objetivo que quieres alcanzar. La historia de Marcos. Marcos había intentado emprender 3 veces y fracasó. Estaba convencido de que no nací para esto. Empezamos por pedirle que identificara áreas pequeñas donde sí lograba resultados, su afición por correr, donde había mejorado marcas. Luego aplicamos el mismo enfoque al negocio, metas mínimas, celebraciones de micrologros. Con el tiempo, su cerebro dejó de asociar emprender igual a fracaso y empezó a asociar acción igual a posibilidad. Hoy su proyecto funciona. La importancia del cuerpo y la emoción. La indefensión aprendida no solo es mental, se graba en el cuerpo. Postura encorvada, respiración superficial, tono de voz apagado. Cambiar deliberadamente tu fisiología, postura erguida, respiración profunda, movimiento, envía al cerebro señales de poder. Latianao lo resume con el principio cambio de estado, a veces cambiar el cuerpo es el primer paso para cambiar la mente. Recuerda que la impotencia es aprendida, y la fuerza también. El sentido como antídoto. Volvemos a la idea central de este libro, la mente necesita darle sentido a todo. Si tu historia actual es no puedo, necesitas una nueva historia que te devuelva el sentido y la esperanza. No es autoengaño, es elegir conscientemente un relato que te potencie. Puedes decirte, estoy aprendiendo a recuperar mi poder, cada día tengo más opciones, mis acciones cuentan. El sentido es lo que transforma la resignación en resiliencia.
La indefensión aprendida es una trampa, pero no una condena. Es el resultado de experiencias y creencias que pueden desaprenderse. Reconocer el patrón, cuestionar la narrativa, acumular microéxitos y construir una nueva historia son pasos concretos para recuperar tu poder interior. En el próximo capítulo veremos cómo la autoimagen y la identidad que construimos influyen en nuestra capacidad de cambiar y cómo redefinir quién soy puede abrir puertas insospechadas. Capítulo 4. La autoimagen y la identidad, el núcleo invisible de tus acciones. Si los capítulos anteriores te mostraron cómo la mente construye historias, creencias y sensaciones de poder o impotencia, en este llegamos al corazón del asunto, la identidad. Porque no basta con cambiar pensamientos sueltos, necesitamos revisar el concepto más profundo que tenemos de nosotros mismos. En palabras simples, lo que crees que eres determina lo que crees que puedes hacer. Y esa autoimagen suele ser mucho más maleable de lo que pensamos. ¿Qué es la autoimagen? La autoimagen es la representación interna que tienes de ti mismo, cómo te ves, qué atributos crees tener, qué valor te asignas. Es una mezcla de recuerdos, etiquetas, mandatos, experiencias y expectativas. No es estática, cambia con el tiempo y se puede transformar conscientemente. La PNL distingue entre niveles de cambio. Conducta, es decir, lo que haces. Capacidades, es decir, lo que sabes hacer. Creencias y valores, es decir, por qué haces lo que haces. Identidad, es decir, quién eres. Cuanto más profundo intervienes, más duradero y profundo es el cambio. Cambiar conducta sin revisar la identidad es como pintar una pared con humedad, al poco tiempo se descascará. La mente necesita sentido, también sobre quién eres. Tu cerebro no tolera el vacío de identidad. Desde chicos vamos formando respuestas a quién soy yo. Esa necesidad de coherencia interna hace que, aunque las circunstancias cambien, sigamos actuando de acuerdo con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Si creo que soy tímido, puedo entrenar técnicas de comunicación, pero cuando me enfrente a una situación exigente mi identidad arrastrará mi conducta hacia la timidez. No actuamos de acuerdo con la realidad, actuamos de acuerdo con la historia que nos contamos sobre quiénes somos. La mente necesita que haya consistencia entre lo que piensa que es y lo que hace, aunque también es cierto que la reiteración de una conducta afecta indefectiblemente la identidad de un individuo. ¿Cómo se forma la identidad? Se construye en capas. Mensajes de la infancia: eres un desastre, eres brillante, eres sensible, eres malo para los deportes. Experiencias significativas, éxitos y fracasos, reconocimientos, rechazos. Comparaciones con otros, hermanos, compañeros, figuras públicas. Mandatos familiares y culturales: en esta familia todos somos luchadores, las mujeres no hacen eso, los hombres no lloran. Cada uno de estos elementos va sedimentando una imagen. Y como la mente busca sentido, selecciona y acomoda los recuerdos para que encajen con esa narrativa. Si pienso soy un fracasado, recordaré con nitidez cada error y olvidaré mis logros. La historia de Pablo. Pablo siempre decía soy malo con los números. En la escuela primaria tuvo un maestro que lo ridiculizó por un error en un examen. Desde entonces evitó todo lo que oliera a matemáticas. En la adolescencia, cuando quiso estudiar ingeniería, abandonó porque se dijo eso no es para mí. Años después, en un curso de finanzas personales, descubrió que entendía y aplicaba conceptos complejos con facilidad. No era malo con los números, había incorporado a su identidad una etiqueta falsa. La autoimagen limita o potencia tus acciones. Imagina que quieres dejar de fumar. Puedes repetir no debo fumar, nivel de conducta. Puedes aprender técnicas de relajación, nivel de capacidades. Pero si en el fondo te sigues diciendo soy fumador, tu mente luchará por mantener la coherencia con esa identidad. En cambio, si empiezas a decirte soy una persona que cuida su salud y actúas en consecuencia,
todo cambia, o al menos se da la posibilidad de un cambio real. Es el mismo principio por el cual, cuando alguien adopta la identidad de corredor y no solo el de una persona que hace ejercicio, es más probable que mantenga el hábito. La identidad dirige la conducta. Autoimagen y autoeficacia. El psicólogo Albert Bandura introdujo el concepto de autoeficacia, la creencia de que uno puede lograr un resultado específico. Esta percepción se alimenta de la autoimagen. Si me veo como capaz de aprender cosas nuevas, mi autoeficacia aumenta; si me veo como torpe e incapaz, disminuye. Esto se conecta con lo visto en el capítulo anterior sobre indefensión aprendida. La sensación de impotencia se asienta en una identidad de impotencia. Cambiar esa identidad es clave para recuperar el poder. Filtros de omisión, distorsión y generalización aplicados a la identidad. Como vimos en el capítulo 1, la mente filtra la información. Esos mismos filtros operan sobre tu autoimagen. Omisión, ignoras tus éxitos y recuerdas solo tus fallos. Distorsión, minimizas tus logros, te dices cosas como, fue solo suerte. Generalización, a partir de un error concluyes que siempre me pasa. El resultado es una identidad construida sobre percepciones sesgadas. La buena noticia es que, al hacerlo consciente, puedes empezar a reconstruirla. Ejemplo, la entrevista de trabajo. Dos personas con igual formación se presentan a una entrevista. Una piensa soy competente y aporto valor, la otra seguro no soy suficiente. La primera responde con seguridad, la segunda con dudas. La percepción del entrevistador cambia. Mismo currículum, distinta identidad. ¿Cómo empezar a redefinir tu identidad? No se trata de inventar un personaje falso, sino de reconocer y elegir de manera consciente qué aspectos de ti mismo quieres fortalecer. Algunas claves son: 1. Detectar etiquetas limitantes. Haz una lista de frases con las que sueles describirte: soy impuntual, soy malo con el dinero, soy tímido. Pregúntate: ¿esto es un hecho inmutable o una conducta aprendida? ¿Qué evidencias tengo de lo contrario? Solo tomar conciencia ya abre espacio para el cambio. 2. Recordar experiencias que contradicen la etiqueta. Si te dices soy tímido, busca recuerdos donde actuaste con soltura. Si te dices soy desorganizado, busca momentos donde organizaste algo con éxito. Esos recuerdos son pruebas de que tu identidad es más amplia de lo que piensas. 3. Crear una narrativa alternativa. Reescribí tus etiquetas limitantes como afirmaciones potenciadoras. De soy malo para, a estoy aprendiendo a. De no sirvo para, a me estoy entrenando en. La mente necesita historias, dale una que te empodere. 4. Anclar la nueva identidad con conductas. No alcanza con pensarlo, hay que actuarlo. Si quieres ser una persona saludable, empieza con pequeños hábitos que encarnen esa identidad. Cada acción es un voto a favor de la persona que quieres ser. 5. Usar el lenguaje con precisión. En vez de soy enojón, prueba a veces me enojo. El lenguaje crea identidad. Ejercicio, mi yo expandido. En una hoja, dibuja 2 columnas. En la primera, escribe etiquetas limitantes que usas para describirte. En la segunda, busca pruebas que las contradigan. Luego, en otra hoja, redacta un párrafo describiendo a tu yo expandido, la persona que quieres ser en 3 años. Léelo en voz alta cada mañana. La historia de Lucía. Lucía se definía como desorganizada y caótica. Se inscribió en un programa de PNL donde trabajamos sobre identidad. En vez de luchar contra el caos, empezó a definirse como persona creativa que aprende a organizar su creatividad. Adoptó pequeñas rutinas, se rodeó de modelos positivos y en 6 meses su autoimagen cambió. Hoy dirige su propio emprendimiento con orden y creatividad. El papel del cuerpo y los rituales.
Así como en el capítulo anterior vimos que el cuerpo influye en la sensación de poder, también influye en la identidad. Adoptar posturas, vestimenta o gestos asociados a la nueva identidad refuerza el cambio. Los rituales, levantarte temprano, meditar, escribir, son señales al cerebro de esto es quien soy ahora. Recuerda que no eres las etiquetas que te pusieron, sino la historia que eliges vivir. Ejercicio, afirmaciones de identidad. Escribe 5 frases en primera persona que describan a tu yo deseado como si ya fuera real. Por ejemplo, soy una persona que toma decisiones con confianza, soy alguien que cuida su cuerpo. Repítelas a diario mientras imaginas comportamientos coherentes con esas frases. La repetición consciente va moldeando tu autoimagen. Cambiar conductas sin revisar la identidad es como mover muebles en una casa con cimientos débiles. En este capítulo vimos que la autoimagen es el núcleo invisible de nuestras acciones. Reconocer las etiquetas limitantes, cuestionarlas, crear una narrativa alternativa y actuar en coherencia con ellas son pasos para construir una identidad más amplia y potente. En el próximo capítulo vamos a explorar cómo nuestras emociones y estados internos no solo reflejan nuestra identidad, sino que también pueden ser gestionados y transformados para acompañar este cambio profundo. Capítulo 5. Filtrar la realidad, omisión, distorsión y generalización. Cuando escuchamos una conversación, leemos un mensaje o vivimos un hecho, no registramos el mundo tal como es, sino una versión. Sin darnos cuenta, nuestra mente aplica filtros que simplifican la realidad. Esto no es malo en sí mismo, de hecho, sin filtros sería imposible procesar la avalancha de estímulos que recibimos cada segundo. El problema surge cuando estos filtros distorsionan tanto la experiencia que terminamos viviendo en un mundo editado por nuestras propias creencias y prejuicios. En programación neurolingüística se identifican 3 filtros básicos en la transmisión y percepción de información: omisión, distorsión y generalización. Son mecanismos naturales del lenguaje y del pensamiento, pero si no los conocemos, pueden convertirse en trampas que alimentan las mentiras de la mente. En este capítulo vamos a desmenuzar cada uno, ver cómo operan en la vida cotidiana y aprender prácticas sencillas para detectarlos y neutralizarlos. ¿Por qué filtramos la realidad? Nuestra mente recibe cada segundo millones de bits de información sensorial, imágenes, sonidos, sensaciones corporales, olores, pensamientos. Si intentáramos procesarlos todos de forma consciente, colapsaríamos. Por eso, el cerebro prioriza, selecciona y simplifica. Filtra para que podamos actuar. Este proceso es adaptativo, pero también es selectivo. Un ejemplo cotidiano: 2 personas asisten al mismo concierto. Una sale diciendo fue increíble, la energía, la música, la otra se queja de lo caro, el frío, la multitud. Ambas estuvieron en el mismo lugar, pero sus filtros hicieron que percibieran realidades distintas. Lo importante es entender que no reaccionamos ante la realidad, sino ante nuestra versión de la realidad. Esto explica por qué 2 hermanos pueden recordar de forma diferente la misma infancia, o por qué en una pareja cada quien tiene su versión de una discusión. La mente, en su afán por darle sentido a todo, rellena huecos, suprime datos y reorganiza información para que encaje con el mapa mental que ya tiene. El filtro de omisión: lo que no vemos, aunque esté ahí. Omitir significa dejar fuera. Cuando la mente omite, elimina partes de la experiencia. Esto es útil, no podríamos ni siquiera hablar si dijéramos absolutamente todo, con todo detalle, pero a veces la omisión nos hace perder matices importantes. Un ejemplo clásico: alguien dice mi jefe nunca me reconoce. Esa frase omite todos los momentos en que quizás sí recibió una palabra de agradecimiento. Tal vez no fueron suficientes, pero nunca es una omisión que hace más rígida la experiencia. Otro ejemplo: mi pareja no me escucha. ¿De verdad no te escucha nunca? ¿O hay momentos en que sí, pero no son tan visibles porque estás enfocado en los que no?
Las omisiones también operan hacia adentro. Quizás tienes varios logros importantes, pero tu mente solo recuerda los fracasos. Omites los pasos que sí diste bien, quedándote con una imagen sesgada de vos mismo. Esta omisión alimenta la indefensión aprendida que vimos en capítulos anteriores. Ejercicio práctico para detectar omisiones. Cada vez que uses palabras como nunca, siempre, todos, nadie, pregúntate, ¿hay alguna excepción? Escribe esas excepciones. Muchas veces, verlas por escrito desactiva la mentira mental y devuelve perspectiva. El filtro de distorsión, cuando la mente acomoda los hechos. Distorsionar es alterar la forma de algo. En el pensamiento, significa interpretar un hecho de manera que no corresponde del todo a lo que ocurrió. La distorsión puede ser creativa, cuando imaginamos, planificamos, soñamos, pero también puede ser destructiva, cuando sacamos conclusiones erróneas o vemos intenciones que no existen. Ejemplo cotidiano, recibís un mensaje breve de un amigo que dice OK. Si estás ansioso, puedes distorsionar ese OK como está enojado conmigo o le molestó lo que dije. No hay datos objetivos de enojo, pero la mente rellena con suposiciones. Las distorsiones también están presentes en el lenguaje. Me miró mal, ¿cómo sabes que fue mal y no serio o distraído? Seguro piensan que soy un fracaso, ¿tienes evidencia de lo que piensan? Si no me responde rápido, ya no me quiere, una inferencia que mezcla hechos con interpretaciones. Ejercicio para detectar distorsiones. Pregúntate, ¿qué evidencia concreta tengo para sostener esta conclusión? Si no la tienes, admite que es una interpretación y no un hecho. A veces, simplemente decir esto es lo que yo supongo baja la intensidad emocional. El filtro de generalización, cuando un hecho se vuelve regla. Generalizar es tomar un caso y extenderlo a todos. Gracias a la generalización aprendemos, si un alimento nos hizo daño, evitamos comerlo otra vez. Si una persona nos engaña, somos más cautos. Pero la generalización excesiva crea creencias limitantes. Ejemplo, alguien tiene una mala experiencia hablando en público y concluye yo no sirvo para hablar en público. Esa generalización mata futuras oportunidades. Otro ejemplo, todos los hombres son iguales, siempre me va mal en el amor, nunca logro terminar nada. La generalización convierte eventos aislados en identidades fijas. Pasamos de me equivoqué en esto a, soy un fracaso. De me rechazaron en este trabajo a, nadie me va a contratar. Esta es una de las mentiras más poderosas de la mente porque parece lógica, si pasó varias veces, va a seguir pasando. Sin embargo, no hay ley que lo garantice. Ejercicio para desafiar generalizaciones. Pregúntate, ¿siempre es así realmente? ¿Hay algún momento en que no lo fue? Anota esos momentos. Romper la generalización abre grietas por donde puede entrar la esperanza. Como estos filtros alimentan las mentiras de la mente. Los filtros de omisión, distorsión y generalización no actúan aislados. Se combinan y refuerzan entre sí. Por ejemplo, una persona puede omitir sus logros, distorsionar las críticas que recibe, viéndolas como ataques personales, y generalizar esa experiencia, nunca me valoran. El resultado es una narrativa interna de victimización que, aunque parezca real, es solo una versión filtrada de los hechos. Esto tiene consecuencias en las relaciones. Muchas discusiones de pareja nacen no del hecho en sí, sino de cómo cada uno filtró lo ocurrido. Uno omite detalles importantes, otro distorsiona intenciones, ambos generalizan, siempre haces lo mismo. Conocer estos filtros puede resultar una valiosa herramienta de salud emocional, nos ayuda a reconocer que hay más de una versión posible y que la nuestra puede estar sesgada. Prácticas para desactivar filtros y ver más claro. Además de los ejercicios puntuales para cada filtro, hay hábitos generales que ayudan a limpiar la percepción. Escuchar activamente, cuando alguien te habla, repetí en tus propias palabras lo que entendiste.
Esto obliga a chequear y evita distorsiones. Preguntar en vez de asumir. Ante una duda, ¿estás enojado conmigo? Pregunta directamente en lugar de interpretar. Registrar por escrito. Llevar un diario de pensamientos ayuda a detectar patrones de omisión, distorsión y generalización. A veces leer lo que uno escribió suena exagerado y eso ya es un avance. Usar lenguaje específico, en lugar de siempre me pasa lo mismo, di en esta ocasión pasó esto. Nombrar con precisión debilita las generalizaciones. Historias para ilustrar. Historia 1. Omisión Marina se quejaba de que nadie me ayuda en casa. En una sesión, le pedimos que anotara cada vez que su pareja o hijos hacían algo. Descubrió que sí recibía ayuda, pero ella la omitía porque no era como ella quería. Cambiar ese registro bajó su enojo y le permitió pedir colaboración de forma más clara. Historia 2. Distorsión Julián, después de enviar su currículum a varias empresas sin respuesta, interpretó seguro me rechazan porque soy un inútil. Al revisar los hechos, vimos que ninguna empresa le había dado un motivo, era su distorsión. Cuando cambió esa lectura, siguió postulando y consiguió trabajo. Historia 3. Generalización Ana salió de una relación tóxica y concluyó siempre atraigo a personas que me lastiman. Al trabajar sus creencias, identificó excepciones y empezó a cambiar sus criterios de elección. Hoy dice antes elegía así, ahora estoy aprendiendo a elegir diferente. La diferencia es enorme. Entonces, recuerda lo que vimos en este capítulo. La mente filtra la realidad para manejar la sobrecarga de información. Los filtros básicos son omisión, distorsión y generalización. Estos filtros son naturales, pero, si no los detectamos, alimentan las mentiras mentales. Practicar preguntas, lenguaje específico y registro consciente nos ayuda a ver con más claridad. Cuando comprendemos estos filtros, empezamos a sospechar de nuestras propias conclusiones. Esa sospecha saludable es el primer paso para liberarnos de las narrativas limitantes. Puedes hacer tuya la siguiente declaración: hoy elijo mirar la realidad con ojos más claros. Reconozco que mis pensamientos son filtros, no hechos. Puedo cuestionarlos, modificarlos y abrirme a nuevas posibilidades. Capítulo 6. Viejas verdades, nuevas miradas, ¿por qué estos conceptos siguen siendo desconocidos? Imagina por un momento que entras en una biblioteca inmensa. Estantes repletos de libros, algunos recientes, otros escritos hace siglos. Te acercas a un volumen polvoriento y descubres que en sus páginas hay descripciones detalladas de cosas que tú pensabas que eran descubrimientos modernos. Te sorprende ver que esas ideas ya estaban ahí, esperando a ser leídas. Algo similar ocurre con los conceptos que venimos explorando en este libro: creencias, mandatos, indefensión aprendida, estructura profunda y superficial, filtros de omisión, distorsión y generalización. No son teorías de moda ni ocurrencias recientes. Son principios que se han estudiado, en diferentes formas, desde hace décadas. Sin embargo, para la mayoría de las personas, incluso para muchos profesionales de la salud mental, siguen siendo desconocidos o apenas mencionados de pasada. Este capítulo busca explicar por qué sucede esto y, sobre todo, mostrar cómo puedes integrar estas viejas verdades de un modo práctico y liberador. La mente como mapa, no como territorio. Uno de los postulados básicos de la programación neurolingüística es que el mapa no es el territorio. Esto significa que cada persona no percibe la realidad en sí, sino una representación interna de ella. Lo fascinante es que esta idea ya estaba en la semántica general de Alfred Korzybski 1933, mucho antes de que se fundara la PNL. Sin embargo, pocas personas fuera de ciertos círculos académicos la conocen. ¿Por qué? Porque la psicología académica y la terapia tradicional suelen enfocarse más en contenidos, lo que la gente piensa, que en estructuras, como la gente piensa. La TNL, en cambio, se detiene en esa estructura y la hace evidente.
No inventó los filtros ni las creencias, pero los nombró, los ordenó y los transformó en herramientas prácticas. Esta capacidad de la mente para construir mapas es la misma que le da sentido a todo. Nuestra mente necesita ordenar, etiquetar e interpretar. Sin ese orden, la experiencia sería un caos. Pero los mapas no son neutros, están coloreados por nuestras creencias, por nuestros mandatos y nuestras experiencias. Si no lo sabemos, terminamos confundiendo el mapa con la realidad y sufriendo por ello. Viejos conceptos con nombres nuevos. En psicología clásica se habla de esquemas, Aaron Beck, guiones de vida, Eric Berne, o modelos internos, John Bowlby. En PNL se habla de programas y estructuras. Son formas diferentes de referirse a un mismo fenómeno, la mente organiza la experiencia en patrones. Cuando decimos creencias limitantes estamos tocando lo mismo que la terapia cognitiva llama distorsiones cognitivas. Cuando hablamos de mandatos estamos cerca del análisis transaccional y de las instrucciones parentales. Cuando decimos indefensión aprendida citamos directamente a Martin Seligman. Sin embargo, al llegar a la PNL, estos conceptos se presentan con un enfoque operativo, dado que esto existe, ¿cómo lo cambio? Quizá ahí radica su fuerza y también su resistencia, lo que no encaja en los modelos tradicionales suele quedar afuera o etiquetado como alternativo. ¿Por qué son desconocidos incluso en ámbitos terapéuticos? Hay varias razones. Fronteras académicas, la PNL surgió fuera de la academia tradicional y nunca buscó convertirse en disciplina universitaria. Por eso, muchos psicólogos formados en instituciones clásicas no estudian PNL o la conocen solo de nombre. Prejuicios profesionales, al popularizarse en cursos de ventas, liderazgo y autoayuda, la PNL fue percibida por algunos como pseudociencia y descartada sin revisarla en profundidad. Esto hizo que conceptos útiles quedaran relegados. Lenguaje técnico diferente, aunque las ideas sean similares, cada enfoque usa palabras distintas. Eso dificulta reconocer que estamos hablando de lo mismo. Falta de divulgación práctica, muchos textos se quedan en la teoría, sin mostrar aplicaciones concretas. Eso los vuelve poco atractivos para el público general y para terapeutas sobrecargados. El resultado es que millones de personas, incluidos profesionales, viven y trabajan sin conocer herramientas que podrían hacer su vida más fácil. La mente necesita darle sentido a todo, un hilo común. En capítulos anteriores vimos que la mente busca sentido como el agua busca cauce. No tolera los vacíos de información. Si algo no encaja, rellena con suposiciones. Esta es una capacidad maravillosa para la creatividad, pero peligrosa cuando se trata de relaciones y decisiones vitales. Por ejemplo, alguien ve un mensaje sin respuesta y rellena con la idea de que fue ignorado. Un terapeuta escucha un relato y rellena con su teoría favorita. Un niño experimenta un abandono y rellena con la creencia no soy suficiente. Son todas maneras de darle sentido. Conocer los filtros, omisión, distorsión, generalización, permite ver ese mecanismo en acción y detenerlo antes de que se convierta en verdad absoluta. Veamos ahora algunas historias que muestran el desconocimiento de estos conceptos. 1. Profesionales sin herramientas. Marcos es psicólogo clínico. Durante años trabajó con pacientes ansiosos aplicando técnicas tradicionales de exposición. Un día, en un taller de PNL, descubre el concepto de anclajes y se sorprende, esto me habría servido para X paciente que no lograba calmarse. No era un descubrimiento nuevo, pero para él sí lo era porque nunca se lo habían enseñado en la universidad. Historia 2. Paciente que descubre filtros. Claudia llegó a consulta diciendo todos me critican. Al aprender sobre omisión y generalización se dio cuenta de que en realidad eran dos personas puntuales en su trabajo, no todos. Ese simple cambio de perspectiva le redujo el estrés. No necesitó años de terapia, sino entender cómo operaba su mente. Historia 3. Terapeuta que integra. Laura es terapeuta ocupacional.
Había escuchado hablar de PNL pero la veía como coaching. Al leer un libro de PNL, reconoció que muchos ejercicios le mostraban el cómo comenzar cambios con pacientes con los cuales se sentía estancada. Empezó a aplicarlos conscientemente y sus intervenciones se volvieron más efectivas. ¿Cómo integrar estas viejas verdades en tu vida? No hace falta ser terapeuta ni hacer un máster para beneficiarte de estos conceptos. Puedes comenzar con estos 3 pasos. 1. Nombrar los filtros. Cada vez que sientas algo intenso, pregúntate, ¿estoy omitiendo, distorsionando o generalizando? 2. Desafiar las conclusiones. Busca evidencia concreta y excepciones. 3. Practicar un lenguaje específico. Pasa de siempre a veces, de todos a algunas personas. Con estos pasos simples empiezas a desarmar narrativas que te limitan. Recuerda, no se trata de negar la realidad, sino de verla con más precisión. PNL como puente entre teoría y práctica. Lo que hace poderosa a la PNL no es que inventó estos conceptos, sino que los hizo operativos. Los convirtió en modelos, preguntas y ejercicios. Por eso resulta tan útil para quienes quieren resultados concretos. Y por eso mismo también provoca resistencias, es más fácil discutir teorías que aplicar técnicas. Este libro, al integrar PNL con otras corrientes, busca justamente tender un puente, para que, quien viene de la psicología tradicional vea que hay herramientas compatibles, y que quien nunca estudió psicología pueda entender su mente sin tecnicismos. Puedes hacer tuya esta declaración: elijo conocer mi mente sin prejuicios. Reconozco que hay saberes antiguos y herramientas modernas a mi alcance. Puedo aprenderlos y aplicarlos para ver la vida con más claridad y libertad. Ejercicios prácticos. 1. Mapa y territorio. Elige una situación reciente que te haya molestado. Descríbela primero con tus palabras: mi jefe me gritó. Luego escribe solo los hechos observables: subió el tono de voz y dijo X frase. Nota la diferencia entre mapa y territorio. 2. Detectar filtros en otros. Escucha una conversación ajena, en la radio, en un café, e identifica cuántas omisiones, distorsiones y generalizaciones aparecen. No es para juzgar, sino para entrenar tu oído. 3. Traducir lenguaje. Toma una frase tuya que sea general: nadie me ayuda, y reformúlala con datos concretos: ayer en tal tarea no recibí ayuda. Nota cómo cambia tu emoción al hacerlo. Resumen del capítulo. Los conceptos que venimos trabajando no son nuevos, existen hace décadas en distintas disciplinas. Latiano los ordenó y los volvió prácticos, pero siguen siendo poco conocidos fuera de su ámbito. La mente necesita darle sentido a todo y, en ese proceso, filtra la realidad. Conocer estos filtros no es solo para terapeutas, cualquiera puede usarlos para mejorar su vida. Capítulo 7. Reprogramar la mente, del conocimiento a la acción. Hasta aquí has aprendido a reconocer las mentiras de la mente, las creencias, mandatos, filtros y estructuras que operan sin que lo notes. Comprendiste que no reaccionas ante la realidad en sí, sino ante tu mapa interno. Ese mapa puede estar lleno de distorsiones, omisiones y generalizaciones. Esta toma de conciencia es un paso inmenso. Pero no es suficiente. La buena noticia es que no estamos condenados a repetir los mismos mapas mentales para siempre. Así como se aprenden creencias limitantes, también se pueden desaprender. Así como se instalan mandatos, también se pueden reescribir. Este capítulo está dedicado a mostrarte cómo pasar del conocimiento, ahora sé lo que me pasa, a la acción, ahora cambio lo que me pasa. Vamos a explorar 3 grandes caminos de reprogramación mental inspirados en la PNL y otras corrientes. 1. Anclajes, crear y activar estados emocionales de recurso. 2. Reencuadre, cambiar la interpretación de los hechos. 3. Cambio de creencias, modificar estructuras profundas que sostienen conductas.
También veremos por qué estas técnicas, aunque no son nuevas, siguen siendo desconocidas o mal entendidas por el público general e incluso por algunos terapeutas, y cómo integrarlas en tu vida cotidiana. La plasticidad de la mente, la base científica del cambio. A veces se piensa que la PNL es mágica o sin base, pero en realidad muchas de sus propuestas se apoyan en lo que hoy la neurociencia llama neuroplasticidad. La capacidad del cerebro de crear y reforzar nuevas conexiones neuronales a partir de la experiencia. Cada vez que repites un pensamiento o conducta, refuerzas un circuito, cada vez que ensayas uno nuevo, creas un circuito alternativo. Esto es literal y observable en estudios de imagen cerebral. Saber que no somos prisioneros de un carácter fijo ni de traumas intocables, cambia todo. Podemos, con práctica y métodos concretos, instalar nuevos patrones. Latiano lo que hizo fue convertir esta idea en ejercicios específicos para que la persona pueda provocar cambios en su sistema de representaciones internas sin tener que esperar años. Anclajes, llevar tus recursos en el bolsillo. Los anclajes son probablemente la técnica más conocida de la PNL. Se basan en un principio muy simple: nuestro sistema nervioso asocia estímulos externos con estados internos. Un olor puede transportarte a tu infancia, una canción puede devolverte a un momento feliz. Esas asociaciones no son conscientes, pero se pueden crear a propósito. ¿Cómo se hace un anclaje paso a paso? 1. Elegí un estado emocional de recurso: tranquilidad, confianza, motivación, alegría. 2. Recuerda una experiencia real en la que sentiste ese estado intensamente. Cierra los ojos, revívela con todos los sentidos, imágenes, sonidos, sensaciones. 3. En el pico de la emoción, realiza un gesto físico distintivo: apretar un puño, tocarte un dedo, presionar un punto de la mano. 4. Repetí varias veces hasta que ese gesto quede asociado al estado. Después, cuando necesites ese recurso, haz el gesto y tu cuerpo tenderá a recrear el estado emocional. No es magia, es condicionamiento neurológico dirigido. Ejemplo real: Laura tenía ataques de ansiedad antes de presentar proyectos. Con un terapeuta practicó un anclaje de calma. Antes de entrar a las reuniones apretaba suavemente su pulgar y respiraba profundo. En pocos segundos su cuerpo recordaba la sensación entrenada y podía exponer con más tranquilidad. Reencuadre: cambiar la historia sin cambiar los hechos. El reencuadre es la técnica de cambiar el marco desde el cual interpretamos un hecho. Si cambias el marco, cambia el significado y con él cambian tus emociones y conductas. Ejemplo cotidiano: te llaman terco y te enojas. Si reencuadras, puedes verlo como: soy persistente y sentir orgullo. El hecho, la palabra, es el mismo, lo que cambia es el encuadre. En PNL se usan dos tipos principales. Reencuadre de contexto: algo que parece negativo en un contexto puede ser positivo en otro. Reencuadre de contenido: cambias la interpretación de lo que algo significa para vos. Historia ilustrativa: Mariano veía su sensibilidad como una debilidad porque de niño lo criticaban por llorar. En un ejercicio de reencuadre, descubrió que esa misma sensibilidad le permitía ser un gran diseñador gráfico porque captaba matices que otros no. No cambió su rasgo, cambió el significado. Pasó de vergüenza a orgullo. Ejercicio de reencuadre personal: elegí una característica tuya que no te gusta. Escribí al lado 3 contextos en que podría ser útil o 3 significados alternativos. Mírala desde ahí unos minutos. Nota que cambia en tus sensaciones. Cambio de creencias: ir a la raíz. Los anclajes y reencuadres trabajan con estados y significados. Pero a veces necesitamos ir más profundo, a las creencias nucleares que sostienen patrones de vida. Creencias como no merezco ser amado o siempre fracaso actúan como lentes permanentes. Anti-anal existen diversos protocolos para cambiar creencias: cambio de submodalidades, SWIS, línea de tiempo.
Todos parten de la idea de que una creencia es una representación interna con ciertas características sensoriales. Si cambias esas características, la creencia pierde fuerza. Ejemplo simplificado: si piensas soy un desastre y en tu mente esa frase aparece en letras rojas gigantes, puedes imaginarla en letras chiquitas grises que se alejan. Esto parece un juego, pero tu sistema neurológico responde y las emociones asociadas disminuyen. Sumado a nuevas experiencias, la creencia se debilita y puede ser reemplazada por otra más funcional. Historia ilustrativa: Verónica creía no valgo para tener pareja. En un taller hizo un ejercicio de cambio de creencias, visualizó esa frase como una imagen en su mente, la desdibujó, la achicó, la reemplazó por estoy aprendiendo a elegir mejor. No fue instantáneo, pero en semanas empezó a actuar diferente y con el tiempo inició una relación sana. Cambió su software interno. ¿Por qué estas técnicas siguen siendo poco conocidas? Tal como vimos en el capítulo anterior, muchas de estas herramientas no son nuevas, pero siguen sin difundirse masivamente por varios motivos. Se originaron en la PNL, fuera de los circuitos académicos tradicionales. Se popularizaron en contextos de ventas y coaching, lo que generó prejuicios. Suenan demasiado simples para tomarlas en serio, aunque detrás hay principios sólidos de aprendizaje y neuroplasticidad. No se enseñan en escuelas ni en terapias convencionales como parte básica del autoconocimiento. El resultado es que millones de personas siguen atrapadas en narrativas limitantes sin saber que existen formas prácticas de intervenir en su propio sistema mental. Integrar la reprogramación en tu vida diaria. No hace falta aislarte ni hacer retiros para practicar esto. Puedes integrar estos ejercicios en tus rutinas. Antes de dormir, repasa tu día y detecta una distorsión, una omisión o una generalización. Reencuádrala en ese momento. Al despertar, activa un anclaje de energía o confianza para comenzar el día. En una situación difícil, pregúntate qué otra interpretación podría tener esto y busca al menos dos. Cada semana, elige una creencia limitante y experimenta con cambiar cómo la representas internamente, es decir, voz, imagen, color, tamaño. Con constancia, estas prácticas crean nuevas redes neuronales. No esperes un milagro instantáneo, piénsalo como gimnasia mental. Cada repetición es un microcambio que se acumula. Historias de transformación. Caso 1, anclaje de seguridad. Paula temía volar en avión. Creó un anclaje de calma usando una música y un gesto de mano. En el siguiente vuelo, al escuchar esa música y hacer el gesto, logró controlar su ansiedad. Caso 2, reencuadre de fracaso. Esteban se sentía fracasado por haber cerrado su negocio. En un proceso de reencuadre lo vio como una maestría intensiva en emprendimiento y usó ese aprendizaje para iniciar otro proyecto que prosperó. Caso 3, cambio de creencia. Sofía repetía no soy buena con el dinero. Trabajó con un coach piano cambiando la representación interna de esa frase y reforzando una nueva, estoy aprendiendo a manejar el dinero. A los pocos meses empezó a organizar sus finanzas y salir de deudas. Entonces recuerda que la mente es plástica y puede reprogramarse. Los anclajes permiten traer estados de recurso a voluntad. El reencuadre cambia significados y emociones sin cambiar hechos. El cambio de creencias modifica estructuras profundas que sostienen patrones. Aunque estas técnicas no son nuevas, siguen siendo poco conocidas por prejuicios y falta de divulgación. Puedes integrarlas en tu vida cotidiana con ejercicios simples y constancia. Recuerda que, tienes el poder de reprogramar mi mente. Cada día puedes elegir nuevas asociaciones, nuevos significados y nuevas creencias. Tu pasado no dicta tu futuro, y tus decisiones de hoy crean tus caminos de mañana. Capítulo 8. Aplicar la reprogramación mental en las relaciones y vínculos.
En capítulos anteriores descubriste que gran parte de tus reacciones emocionales no nacen del presente puro, sino de mapas mentales construidos en el pasado. Aprendiste a identificar distorsiones, a usar anclajes, a reencuadrar y a cambiar creencias. Ahora es momento de dar un paso más profundo, llevar todo esto al terreno de las relaciones. Porque ahí es donde más se ponen a prueba nuestras creencias, nuestros límites y nuestros automatismos. Las relaciones de pareja, familiares, laborales, de amistad, son espejos donde se reflejan nuestras programaciones internas. No solo nuestras emociones se activan, también se activan nuestras narrativas inconscientes, mandatos familiares, aprendizajes de la infancia, experiencias previas. Si no tomamos conciencia, podemos terminar actuando papeles que no elegimos, repitiendo dinámicas tóxicas o respondiendo con los mismos patrones de siempre. O quizá, arruinando vínculos que podrían ser muy valiosos. Este capítulo te ofrece un mapa y herramientas para reprogramar tu mente en el contexto de los vínculos. Vamos a ver. 1. Porque las relaciones activan nuestras programaciones más profundas. 2. Cómo usar anclajes y reencuadres en interacciones reales. 3. Cómo revisar y cambiar creencias referentes al amor, a la familia o el trabajo. 4. Ejercicios prácticos para instalar nuevas dinámicas. 5. Testimonios reales de transformación. Las relaciones como campo de activación de la mente inconsciente. En soledad es relativamente fácil practicar mindfulness, hacer afirmaciones positivas y sentir calma. Pero basta entrar en una conversación con tu pareja, tu jefe o tu madre para que desaparezca todo ese trabajo interno y reaccionemos de manera automática. Esto ocurre porque los vínculos son disparadores de memorias emocionales. Cada tono de voz, gesto o frase puede activar recuerdos inconscientes y con ellos reacciones emocionales. Los vínculos más importantes despiertan nuestras necesidades de apego, reconocimiento y pertenencia. Y esas necesidades son muy antiguas en nuestro sistema nervioso. En cada interacción hay un juego de mapas mentales. No solo están tus interpretaciones, también están las del otro. Dos mapas pueden chocar y producir conflicto, aunque ambos tengan buena intención. Por eso es tan importante aprender a aplicar las técnicas de reprogramación en situaciones reales. Es la diferencia entre entrenamiento y partido real. Usar anclajes en medio de la interacción. Imagina que tienes una reunión con un jefe exigente. Sabes que tiende a hablar con tono duro y que eso te activa la ansiedad o te hace sentir menos. Puedes usar un anclaje de calma y seguridad antes y durante la reunión para no reaccionar automáticamente. ¿Cómo hacerlo? 1. Practica el anclaje de calma, como aprendiste en el capítulo anterior, en un contexto seguro. 2. Antes de entrar a la reunión, activa ese anclaje, respiración y gesto físico. 3. Manténlo disponible durante la interacción. Si sentís que te empiezas a desregular, toca discretamente el anclaje. Esto no solo te ayuda a vos, también modifica la energía del intercambio. Al estar más calmado, respondes de manera distinta y muchas veces la reacción del otro cambia. Historia ilustrativa. Marta, 34 años, contaba que cada vez que su madre le hacía comentarios críticos, terminaba llorando o discutiendo. Empezó a practicar un anclaje de seguridad tocando suavemente su pulsera. Al principio su madre seguía igual, pero Marta podía responder con frases más serenas. Al cabo de unas semanas la dinámica cambió, la madre empezó a hablar con menos crítica. Marta no cambió a su madre directamente, cambió su propia reacción. Debo mencionar que el anclaje es una de las herramientas que podrían utilizarse en ambos casos mencionados. Existen otras que cualquier experto en PNL podría facilitártelas en una sesión personalizada. Reencuadrar la conducta del otro. El reencuadre es poderosísimo en relaciones y hasta algo sumamente necesario para preservarlas. Muchas veces no es la conducta del otro la que más nos hiere, sino el significado que le damos. Si piensas me habla mal porque no me respeta con seguridad, eso te conducirá al enojo.
Si reencuadras me habla así porque está bajo presión, probablemente respondas de un modo diferente. Esto no significa justificar conductas tóxicas ni permitir abusos. Significa no añadir interpretaciones innecesarias que te lastiman y así poder actuar desde un lugar más libre. Ejercicio de reencuadre para las relaciones. Identifica una conducta recurrente de alguien que te molesta. Escribe qué significado le das. Esto significa que no me valora, esto significa que me quiere controlar. Busca al menos 2 significados alternativos, tal vez está inseguro, quizá no sabe expresarse. Mira la situación desde cada significado y nota cómo cambia tu emoción. A veces este simple ejercicio te saca de la historia que te estabas contando y te da espacio para responder con mayor asertividad. Vuelvo a repetir que no significa justificar conductas tóxicas ni permitir abusos. Revisar y cambiar creencias en las relaciones. Cada persona tiene un conjunto de creencias sobre cómo deben ser las relaciones. Algunas comunes son: si digo que no, me van a dejar de querer. En el trabajo siempre hay que agachar la cabeza. Mi pareja debería adivinar lo que necesito. Mi familia es mi obligación, aunque me haga daño. Estas creencias actúan como software invisible. Puedes aprender técnicas de comunicación, pero si no revisas las creencias, terminarás repitiendo patrones. Ejercicio de cambio de creencias relacionales. 1. Escribe 3 frases que describan cómo ves las relaciones, pareja, familia, trabajo. 2. Identifica cuáles te limitan. 3. Imagina la frase escrita en tu mente y cámbiale alguna característica sensorial, como color, tamaño, voz. 4. Cámbiala por una frase alternativa más funcional, como, tengo derecho a poner límites y seguir siendo querido, en el trabajo puedo ser asertivo y respetado. 5. Repetí esta visualización varias veces a la semana. Esto va instalando una nueva plantilla interna para tus interacciones. Ejercicios prácticos para instalar nuevas dinámicas. Además de anclajes y reencuadres, hay prácticas sencillas que facilitan la reprogramación en el terreno relacional. Pausa consciente antes de responder. Cuando alguien te habla de una forma que consideras grosera, haz una pausa de 3 segundos antes de responder. Esto interrumpe el automatismo. Respiración en medio del conflicto. 2 respiraciones profundas pueden resetear tu sistema nervioso. Lenguaje corporal de apertura. Incluso si estás nervioso, abrir el pecho y relajar hombros envía señales de seguridad a tu propio cerebro. Diario de interacciones. Al final del día anota una interacción difícil y cómo la interpretaste. Practica reencuadrarla. Estas microprácticas, repetidas, crean nuevas rutas neuronales y hacen que tu reprogramación no se quede en teoría. Testimonios reales de transformación. Caso 1. Romper el patrón de sumisión en el trabajo. Carla, 28 años, siempre aceptaba tareas extras sin decir nada. Se decía a sí misma: si me quejo me van a despedir, y esto le provocaba un desgaste enorme. Con ejercicios de cambio de creencia instaló: puedo ser respetuosa y poner límites. Empezó a pedir plazos realistas y a negociar. Su jefe, lejos de despedirla, empezó a valorarla más. Caso 2. Salir de la reactividad con la pareja. Andrés reaccionaba con ira cuando su pareja llegaba tarde, y esto estaba arruinando su relación. Se decía: si llega tarde no me respeta. Reencuadró y se dijo: quizá tuvo imprevistos, no significa que no me quiera. Con un anclaje de calma logró esperar sin estallar. La pareja empezó a comunicarse mejor y acordaron nuevas rutinas. Caso 3. Relación con la familia. Luz sentía que tenía que atender cada problema de su familia. Se decía que si no los cuido soy mala hija, y esta autoexigencia era algo que la mantenía en constante estrés. Trabajó esa creencia y la reemplazó por: puedo amar y cuidar sin sacrificarme. Empezó a poner límites con cariño y su salud emocional mejoró. Al aplicar alguna de las técnicas mencionadas en las relaciones,
Algunas personas sienten culpa, estoy manipulando o me estoy volviendo fría. Pero en realidad, están recuperando su libertad interna para responder desde un lugar consciente y calmo, en vez de un lugar de reacción. Esto no solo te beneficia a ti, sino también a tus vínculos, porque tus respuestas serán más auténticas y menos impulsivas. Integrar la reprogramación relacional en tu día a día. Preparación, antes de encuentros importantes, como reuniones o charlas con tu pareja, activa un anclaje de recurso. Observación, durante la interacción, nota tus pensamientos automáticos y etiquétalos mentalmente, separando el hecho de la interpretación. Revisión, después, toma nota de lo que sí funcionó y que puedes reencuadrar para la próxima. Refuerzo, celebra cada pequeño avance, aunque sea el hecho de no haber reaccionado igual que antes. Así se construyen nuevas dinámicas. No esperes resultados perfectos de inmediato. Piensa en esto como si fuese el proceso de aprender un nuevo idioma. Para concluir este capítulo, puedes hacer tuya esta afirmación sanadora y repetirla varias veces: soy libre de elegir cómo respondo en cada vínculo. Mi conciencia guía mis respuestas. Con cada interacción aprendo a amar de manera equilibrada. Capítulo 9. Reprogramar tu mente para tu proyecto de vida y propósito personal. Hasta aquí has aprendido a reconocer y desactivar las mentiras de tu mente, a identificar los filtros de omisión, distorsión y generalización, a cuestionar creencias y a usar anclajes y reencuadres para tus emociones y relaciones. En este capítulo vamos a dar un salto al terreno más grande, tu proyecto de vida y tu propósito personal. Porque si la mente construye historias para entender lo inmediato, también construye historias sobre quién soy y hacia dónde voy. Esa historia, tu narrativa de vida, puede convertirse en tu mayor limitación o en tu mayor recurso. El poder de la narrativa de vida. El psicólogo Dan McAdams, de la Universidad Northwestern, dedicó décadas a estudiar lo que él llama narrativas de identidad. Descubrió que no solo recordamos hechos, organizamos nuestra vida como un relato con capítulos, giros, héroes y villanos. Según cómo contemos ese relato, experimentamos más o menos sentido y resiliencia. Esto significa que tu proyecto de vida no es solo un plan externo, es decir, trabajo, estudios, objetivos, sino también un relato interno que te cuenta sobre ti mismo. ¿Cómo? Soy alguien que lucha y supera. Soy alguien al que siempre le va mal. Soy alguien destinado a servir. Soy alguien que nunca termina lo que empieza. Estas frases son como guiones invisibles. Si no los revisas, terminas actuando en consecuencia sin darte cuenta. Desde la PNL sabemos que todo comportamiento tiene una estructura interna, imágenes, sonidos, sensaciones y significados. Por eso, si cambias la estructura, cambia la experiencia. Tu narrativa de vida es maleable, y es muy bueno saber que no estás condenado a un único guión fijo. Mandatos familiares y culturales sobre el proyecto de vida. En muchas culturas y familias existen guiones implícitos. Estudiar, trabajar, casarse, tener hijos y jubilarse. El varón debe sostener, la mujer debe cuidar. No sueñes en grande, es peligroso. Estos mandatos no son nuevos, llevan generaciones. Pero hoy muchas personas sienten un vacío porque esos guiones ya no encajan con sus valores. Aún así, los siguen llevando a la práctica de manera inconsciente porque son familiares, no porque sean verdaderos. Por ejemplo, Mariana, de 42 años, trabajaba en contaduría desde los 20 porque en la familia todos somos contadores, es lo que siempre había escuchado. Sentía angustia permanente. Al hacer un trabajo de PNL identificó que su verdadera pasión era la música. Hoy combina su trabajo administrativo con proyectos musicales y está construyendo un nuevo guión de su vida, uno que le permite respirar con libertad. La particularidad de la mente de darle sentido a todo, ahora en clave de propósito. Como vimos en el capítulo 1, la mente odia el vacío.
Ante la pregunta ¿para qué estoy aquí?, inventa respuestas. Algunas empoderan, como, por ejemplo, estoy para aprender y crecer, otras limitan, como, por ejemplo, estoy para pagar cuentas y sobrevivir. El problema no es que busquemos sentido, sino que creamos que cualquier historia que aparezca es la única posible. Ten en cuenta que propósito no es algo que alguien te asigna, es un proceso dinámico que puedes explorar, resignificar y elegir. Identificar tu guión actual. Antes de diseñar un nuevo proyecto de vida, necesitas reconocer el guión actual, y puedes hacerlo con este ejercicio. 1. Imagina que tu vida es un libro. Escribe los títulos de los capítulos principales, pueden ser, infancia, el niño obediente, juventud, el buscador, adulto, el sobreviviente. 2. Escribe ahora cómo describirías al protagonista, a ti es héroe, víctima, cuidador, rebelde. 3. Nota los patrones que se repiten. 4. Pregúntate, ¿este guión me empodera o me limita? Este ejercicio suele ser revelador. Muchas personas se dan cuenta de que llevan años actuando un papel heredado. Y cuando esto ocurre, suele aparecer también una sensación de insatisfacción profunda o de atascamiento inexplicable. Diseñar un nuevo guión, del mapa viejo al mapa nuevo. La PNL propone herramientas para rediseñar mapas mentales. Una de las más potentes es la técnica de futuro deseado. Cierra los ojos e imagina que partes del tiempo presente hasta llegar a tu vida dentro de 5 años, donde vives tu propósito ideal. Observa los detalles, dónde estás, qué haces, con quién estás, cómo te sientes. Ahora aumenta la intensidad de esa imagen, sus colores, sus sonidos, sus sensaciones. Pregúntate, ¿qué valores están presentes allí? Pueden ser libertad, creatividad, servicio, amor, etc. Nota qué creencias sostienes en ese futuro, por ejemplo, soy capaz, tengo derecho a. Al repetir esta práctica, tu mente empieza a instalar nuevas rutas y a detectar oportunidades que antes no veías. Investigaciones realizadas por Gabriel Oettingen sobre contraste mental y muestran que visualizar metas específicas, combinadas con identificar obstáculos reales, aumenta la probabilidad de lograrlas. No se trata de pensamiento mágico sino de activar recursos mentales y de programar tu atención y motivación. Superar los saboteadores internos. Cuando empiezas a rediseñar tu proyecto de vida, pueden aparecer voces internas. Es tarde para cambiar. No tengo dinero ni tiempo. ¿Y si fracaso? Estas voces son programas de protección. Su función es evitarte dolor. Pero si las escuchas sin cuestionar, te quedas donde estás, y así, las posibilidades y oportunidades reales que hubieren pueden desperdiciarse. Ejercicio de diálogo interno. Escribe la frase limitante, ejemplo, es tarde para cambiar. Responde como si fueras tu yo del futuro viviendo tu propósito, por ejemplo, nunca es tarde, cada día es una oportunidad. Siente la diferencia. Este pequeño ejercicio desactiva el piloto automático y te conecta con tu recurso interno. Integrar anclajes y reencuadres al propósito. Así como usaste anclajes para calma o seguridad, puedes crear un anclaje de motivación y claridad de propósito. Recuerda un momento de tu vida en que te sentiste inspirado y seguro. Intensifica esa emoción y asóciala a un gesto, como cerrar el puño, tocar el corazón. Y usa ese anclaje cada vez que trabajes en tu proyecto o te invadan dudas. También puedes reencuadrar los obstáculos. Pasa de esto es un fracaso a esto es feedback. Pasa de un no puedo a un no puedo todavía. Ejercicios prácticos. 1. Declaración de propósito provisional. Escribe una frase que resuma tu propósito actual, aunque no sea perfecta. Por ejemplo, mi propósito es ser un comerciante exitoso. Léela cada día y ajústala a medida que te conoces más. 2. Mapa de valores. Escribe tus 5 valores principales, pueden ser libertad, aprendizaje, conexión, etc.
Ordénalos por prioridad, y luego evalúa si tu vida actual refleja esos valores. Esto alinea tu proyecto con tu identidad profunda. 3. Pequeños experimentos. En vez de esperar la gran decisión, prueba realizando microacciones alineadas con tu propósito, por ejemplo, tomar un curso, ofrecer un servicio, comerciar algún producto. Cada acción te da feedback para ajustar tu mapa. Veamos algunos casos reales. 1. Redefinir carrera a los 50. Eduardo pensaba que ya era tarde. Hizo el ejercicio de narrativa de vida y vio que siempre había sido curioso y creativo. Decidió estudiar diseño gráfico. Hoy combina su experiencia previa con proyectos creativos. Dice, no era tarde, era el momento justo. 2. Propósito más allá del mandato familiar. Micaela venía de una familia de médicos. Creía que debía seguir esa ruta. Con ejercicios de PNL descubrió su por la abogacía. Hoy está a punto de culminar la carrera universitaria. No es un destino fijo, es un proceso vivo. Un error común es pensar que el propósito es un lugar al que llegas, cuando en realidad, es un proceso dinámico que puede evolucionar contigo. Lo importante es que el relato que construyes sea coherente con tus valores y que te empodere. Carl Rogers, padre de la terapia centrada en la persona, decía, la buena vida es un proceso, no un estado del ser. Y es excelente saber que cada uno de nosotros puede escribir su propia historia. Que cada día podemos elegir un guión que honre nuestros valores, nuestros talentos y nuestra libertad. Nuestro propósito es un proceso vivo que crece con nosotros. Capítulo final. Desactivando las mentiras y liberando tu mente. Un viaje de regreso a ti mismo. Has recorrido un largo camino. Capítulo tras capítulo, te fuiste adentrando en los pliegues invisibles de la mente, creencias, mandatos, filtros, distorsiones, indefensión aprendida, estructuras superficiales y profundas. Conceptos que, aunque no son nuevos, pues forman parte del estudio de la programación neurolingüística, la psicología cognitiva y otras disciplinas, permanecen desconocidos para la mayoría de las personas, incluso para varios profesionales del ámbito terapéutico. Quizá porque el ritmo vertiginoso de la vida deja poco tiempo para mirar hacia adentro. Quizá porque solemos asumir que esto es así sin cuestionarlo. Pero tú, lector, diste un paso valiente, decidiste cuestionar. Y ese es el primer acto de libertad mental. Ahora, en este capítulo final, no solo quiero cerrar un libro, sino que también quiero abrir una etapa. Que las palabras que leíste se conviertan en conciencia, y la conciencia, en acción. Porque conocer cómo opera tu mente es apenas el inicio, aplicarlo es la verdadera transformación. Las mentiras de la mente no son tus enemigas. Uno de los descubrimientos más liberadores que puedes llevarte de este viaje es que las mentiras de tu mente no son, en sí mismas, el enemigo. Son mecanismos de supervivencia, atajos neurológicos para procesar la realidad. El problema comienza cuando esas mentiras, esos filtros, creencias, mandatos, se vuelven rígidos, inamovibles, invisibles. Cuando ya no son herramientas sino cárceles. Y la mayoría de esas cárceles no las construiste tú, fueron heredadas, modeladas o enseñadas. Como diría Albert Ellis, padre de la terapia racional emotiva, no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Eso es exactamente lo que hace tu mente, interpreta. Y lo hace para darle sentido a todo, incluso donde no lo hay. Esta particularidad, la compulsión de la mente por construir sentido, puede ser tu mayor aliada o tu mayor obstáculo. Cuando la mente inventa explicaciones negativas, como, no me llama porque no me quiere, si me equivoco, significa que soy un fracaso, está distorsionando la realidad para encajarla en su mapa. Cuando entrenas tu mente para cuestionar, reencuadrar y explorar, esa misma capacidad de dar sentido se convierte en motor de resiliencia, y puedes pensar cosas como, si esto pasó, es una oportunidad para aprender. Quizá no me llama porque está ocupado,
no porque no me quiera. Da un mapa a la experiencia, romper la hipnosis cotidiana. Una de las frases más poderosas de la PNL es, el mapa no es el territorio. Lo repetimos muchas veces en este libro, porque más que un principio técnico, es un recordatorio vital. El mapa mental que tienes de ti mismo, de los otros, o del mundo, no es la realidad. Es tan solo una representación. Una simplificación. Un recorte. Cada vez que actúas en función de tu mapa sin cuestionarlo, vives en una especie de hipnosis cotidiana. Y cada vez que reconoces que tu mapa es solo eso, un mapa, das un paso hacia la libertad. Romper esa hipnosis no significa quedarte sin mapa. Significa actualizarlo, ampliarlo y hacerlo flexible. Significa que cuando te enfrentas a una situación nueva, en vez de reaccionar automáticamente, puedes preguntarte: ¿qué filtros estoy usando aquí? ¿Qué parte de esta interpretación es mía y qué parte es aprendida? ¿Qué podría estar omitiendo, distorsionando o generalizando? Este sencillo acto de conciencia interrumpe el piloto automático y te devuelve poder. Reprogramar no es borrar, es elegir conscientemente. Otro concepto que probablemente resonó contigo a lo largo de este libro es el de reprogramar la mente. Quizás sonaba futurista al principio, pero ahora comprendes que es profundamente humano. Reprogramar significa elegir conscientemente tus pensamientos, tus creencias y conductas. No puedes borrar tu historia ni tu memoria. No puedes desaprender todo. Pero sí puedes elegir qué pensamientos reforzar, qué creencias cuestionar y qué hábitos instalar. La neurociencia actual respalda esta visión. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro cambia con la experiencia, el entrenamiento y la práctica deliberada. Cada vez que identificas una mentira de tu mente y decides actuar distinto, estás reforzando nuevas redes neuronales. Si toda tu vida pensaste cosas como no soy capaz, esa frase no es solo un pensamiento, es un camino neuronal muy transitado. Cuando empiezas a decirte puedo aprender y actúas en consecuencia, estás trazando un nuevo sendero. Al principio es débil, pero con práctica se vuelve autopista. Hacia una vida con sentido elegido. Quizá la mayor lección de todas sea esta: la mente siempre buscará darle sentido a todo. Pero ahora sabes que puedes participar activamente en ese proceso. Ya no eres un espectador pasivo de tus narrativas internas, ahora puedes ser el guionista. Esto no significa que todo sea fácil. Ni que la vida dejará de presentarte desafíos, pérdidas o injusticias. Significa que, frente a cada situación, tendrás la habilidad de preguntarte, ¿qué sentido quiero darle yo? Ese acto de elegir sentido no es trivial. Es lo que distingue a las personas que se quiebran ante la adversidad de las que, aun sufriendo, encuentran caminos de crecimiento. Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración y creador de la logoterapia, lo expresó así: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Una invitación: compartir y enseñar. Este libro no pretende ser un manual insustituible. Más bien pretende ser una semilla. Si algo de lo que leíste te movió, te iluminó o te hizo cuestionarte, compártelo. No necesitas ser terapeuta ni coach para enseñar a otros a cuestionar las mentiras de su mente. Basta con modelar el ejemplo, vivir con conciencia, cuestionar con respeto, abrir conversaciones, sembrar dudas constructivas. Recuerda, estos conceptos no son nuevos. Están ahí desde hace décadas en la PNL, en la psicología cognitiva, en la filosofía estoica. Pero siguen siendo desconocidos para muchos porque nadie se los explicó en un lenguaje cercano, práctico, narrativo. Ahora tú tienes esa herramienta. Recuerda estas frases: el mapa no es el territorio. Mi interpretación no es la realidad. Mi mente crea sentido, pero yo elijo qué sentido darle. Puedo cuestionar mis pensamientos sin cuestionar mi valor.
Reprogramar es elegir conscientemente, no borrar mi historia. Cada mentira de mi mente es una oportunidad para crecer. Reconectando con tu verdadero poder. Querido lector, llegaste al final de este recorrido. Pero en realidad, esto es un comienzo. Has descubierto que las mentiras de tu mente no son maldiciones inevitables, sino patrones que puedes identificar, comprender y transformar. Has aprendido que tus creencias no son verdades absolutas, que tus mandatos no son cadenas, que tus filtros pueden abrirse y tu mapa puede ampliarse. Lo más importante, has visto que, detrás de todo, hay una mente que da sentido y un ser que puede elegir. Ese ser eres tú. Tienes en tus manos la posibilidad de diseñar pensamientos, narrativas y acciones que construyan vínculos más sanos, relaciones más auténticas y una vida más alineada con quien realmente eres. No subestimes el poder de aplicar lo que leíste. La diferencia entre leer un libro y transformarte con él está en la práctica. Elige un ejercicio, una frase, un concepto. Empieza hoy. Hazlo sencillo pero constante. Tu mente, como cualquier músculo, responde a la repetición. Que este libro sea para ti un punto de inflexión que te ayude a salir de las historias que te limitan y entrar en las historias que eliges. Recuerda, la mente seguirá creando sentido. Pero ahora, tú puedes elegir el guión. Y eso, mi querido lector, eso es libertad. Sobre el autor, Daniel Sanders. Daniel Sanders es escritor y divulgador en desarrollo personal y salud emocional. Con formación en programación neurolingüística, PNL, y años de experiencia acompañando procesos de cambio, ha dedicado su carrera a traducir conceptos complejos de la psicología y la comunicación en herramientas prácticas y cercanas. Su estilo narrativo, cálido y directo, busca que los lectores se sientan comprendidos y encuentren caminos reales para transformar su vida. Sanders es autor de varios títulos orientados a fortalecer el amor propio, poner límites sin culpa y aprender a gestionar las emociones cotidianas. Con este nuevo libro, invita a desactivar las mentiras de la mente y recuperar el poder de elegir pensamientos, vínculos y destinos más sanos. Acabas de escuchar un audiolibro de Daniel Sanders. Si te ha resultado de ayuda, deja tu comentario y compártelo con otros. Recuerda que si quieres adquirirlo en PDF, puedes escribir por privado para recibirlo a un precio promocionado.